tardes a todos. Agradecer en primer lugar la presencia en este acto de todos ustedes. Tengo junto a mí a don Ernesto Fernández Sesta, natural de Vigo, entre cuyos innumerables méritos voy a destacar que licenciado en Derecho, voy a leer porque es muy prolijo el tema, académico de número de la Real y Madrilense Academia de Heráldica y Tecnología, académico correspondiente de la Real de la Historia, académico correspondiente de la Real de las Nobles y Bellas Artes de Zaragoza. Asimismo es comendador de la Orden Militar del Santo Sepulcro de Jerusalén, caballero de la Soberana Orden Militar de Constantinopla, de San Jorge de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando y comendador de la Orden del Medio. Puesta en valor de una colección de reproducciones de piezas emblemáticas del Archivo Biblioteca del Barón de Olivos de Fons en Huesca, que ha merecido el premio Su Alteza Imperial General Archiduquesa Mónica de Austria en su edición 2014, otorgado por la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica. Bien, no voy a ocultarles que para mí sería una verdadera tentación el hacer una introducción del marquesado de San Marcial, pero para ello, para conocer la realidad y la historia de este título, ¿quién mejor que nuestro conferenciante, señor Fernández Sesta, a quien cedo gustosamente la palabra? No sé si se me oye bien. ¿Esto funciona? Sí, pero es para sí. Buenas tardes, señoras y señores. Lo primero, darles las gracias por haber acudido a escucharme. A mí me encanta, a ustedes no lo sé, lo veremos después. Y lo primero es atreverme a decir algunas palabras en euskera, que no sé si las diré bien. Ni me sacó, suen aurrean en mengisatea, orean mata. Si lo he dicho bien, gracias por escucharme. Y en efecto, para mí es un auténtico honor y un placer hablar de ustedes por diversas razones. Pero la principal, la que más me llena además de encontrarme hablando de ustedes, en este caso de una asociación, quizá la decana de la de Vidasoa, como reza en su frontis, a cuyo presidente y junta directiva agradezco de corazón su invitación a pronunciar estas palabras. Pero la principal, decía, es la de que en este casino de Irún estuve algunas veces, hace muchos años, sobre 1961-1962, años en que estuve viviendo y trabajando y estudiando en San Sebastián, debido al cargo que tenía mi padre como delegado de trabajo en San Sebastián, y venía de vez en cuando cogiendo el topo desde San Sebastián Irún para ver a mis amigos los de Garza Zaragoza, dos de cuyos representantes tenemos aquí con nosotros, que me acogían en Irún, me llevaban a todas partes, e incluso recuerdo haber estado en el alarde de San Marcial. No sabía entonces que iba un día a hablar de ese marquesado de San Marcial, que yo desconocía absolutamente, me he contado. Y bueno, encontrarme hoy aquí me parece, después de 52 años, me parece casi como estar en una película de aquellos años, en este momento, cuando las películas son completamente diferentes. ¿Está bien? Pero también en mi etapa donostiarra e ilutarra me integré en varias actividades que, entre otras cosas, me impregnaron de lo que es la ciudad, la provincia, el propio País Vasco, y me hicieron enamorarme de esta tierra y de sus gentes. Entre ellas, el canto de la Torre en la Plaza de la Constitución de Donostia, entonando y escuchando la preciosa invitación a comer castañas en Nochebuena, la predicación San Javier, Aichía, y fundamentalmente la chapela roja, la chaqueta negra y los caputazos en el alarde de San Marcial, que me dejó marcado, y que estuve buscando, porque sé que tengo en casa una preciosa fotografía con mi amigo Luis Vicente Legarza Zaragoza, los dos vestidos para la ocasión, pero no la pude comprar. Ya después de tantos años las cosas se guardan, pero ya no se sabe dónde. Ese alarde que conmemora el aniversario de la primera de las batallas de San Marcial de 1522, en la que las milicias locales irunesas vencieron al ejército franco-navarro en el monte de San Marcial, precedente real de la llamada Segunda Batalla de San Marcial, de la que no habrá más remedio que hablar en estas breves palabras que voy a pronunciar en este momento. Por ello, me gustaría lanzar, a pesar de aburrirles un poco en este momento, un recuerdo de aquella pasada época de mi entonces recién enamorada juventud, al tiempo pasado en el chiquitenis, al Colegio San Ignacio de Loyola de los Jesuitas, donde realicé el sexto de bachillerato y la rivalidad. Mis amigos entonces, algunos de los cuales todavía recuerdo, pero recuerdo de nombre, ya no recuerdo si los vemos por la calle, seguramente los que estemos vivos
tengo bastante de los pelos, más blanco, más tripa, etcétera, etcétera. Ramón Urcola, Quique Larrea, Consuelo Cardenal y Gonzalo Sola, Sánchez Guardamino, Ortiz Artiñano, los Bustamante, Gallego Güelles, e incluso un compañero mío que se metió mucho conmigo porque metió un gol en lugar de dejárselo marcar él, que luego se conoció como Moraná. Era compañero de colegio, dos años más joven, y que el balón a él, tiré yo y marqué, pero se enfadó conmigo. Y por último, agradecer a todos ustedes su presencia y decirles que es bueno para mí que me escuchen en este lugar. Bien, tengo que señalar que para iniciar este estudio es básico para mí comenzar comentando que sea brevemente la realidad de la llamada Segunda Batalla de San Marcial, ocurrida el día 31 de agosto de 1813. El año pasado, creo que hubo unos ciclos de conferencias recordando ese evento, y hay que recordar que en las postrimerías de la ocupación francesa de España, el mariscal Wellington trataba de expulsar a las tropas napoleónicas a través de la frontera de Hendaya, por la que a principios de julio del año 1813 había sitiado San Sebastián, tomada todavía por los franceses. Pero estos resistieron San Sebastián, dando la posibilidad al mariscal Soult de reorganizar sus fuerzas, atacando a las fuerzas anglo-españolas en el este y levantando el asedio. A finales de agosto de ese mismo año de 1813, Wellington iniciaba la campaña de los Pirineos contra Soult, mientras parte de su ejército volvía a asediar San Sebastián, a tiempo que se reforzaba con divisiones conjuntas anglo-portuguesas y españolas a la zona de Irún, fundamentalmente a las alturas de San Marcial, con el cuarto ejército español, curiosamente el ejército de Galicia, que comandaba el ya mariscal de campo Freire de Andrade, pobremente armadas y con muy graves problemas de suministros. Pero Soult atacó frontalmente con 3 divisiones por el frente de Bidasoa hacia Irún, mientras que otras 4 divisiones avanzaron hacia Vera de Bidasoa. Sin embargo, las fuerzas de Freire de Andrade atacaron con fuego directo y avanzaron a bayoneta calada, arrollando a los franceses y haciéndoles bajar a la carrera a las alturas de San Marcial. ¿Puedes poner? Estoy intentando. Sí. Porque esta es la batalla. Por 2 veces seguidas, forzando la velocidad del sur hacia la propia Irún y hacia Francia. Fue una batalla tremendamente cruenta. Creo que tenemos una imagen del cuadro muy bonito interior. Sí, lo que pasa es que no ahora, bueno, pues como es muy conocida, pues no haría falta, pero bueno. Este es un cuadro precioso de Ferrer Dalmau, más que conocido, pero hoy no me canso de verlo porque además tiene unas escenas vistas una a una maravillosas. Pues fue uno de los triunfos más brillantes del ejército español en la guerra de independencia y fue además el principio y el fin de la ocupación francesa en España, y llegó a provocar unas admirativas y preciosas frases de Lord Wellington hacia los defensores de San Marcial, que protagonizaron esta crudelísima acción de guerra, como refleja el cuadro de Ferrer Dalmau que aquí lo incluye, y que me van a perdonar, pero ya que se trata del ejército de Galicia y yo soy gallego, no me resisto a leerlas. Hay que ponerlos en el momento que era, en 1813, un señor inglés, en un momento como aquel, decía: guerreros del mundo civilizado, aprended a serlo de los individuos del cuarto ejército español que tengo la dicha de mandar. Cada soldado de él merece, con más justo motivo que yo, el bastón que empuño, el terror, la arrogancia, la salinidad y la muerte misma, de todo disponen a su arbitrio. Españoles, dedicaos todos a premiar a los infatigables gallegos. Distinguidos sean hasta el fin de los siglos por haber llevado su denuedo y bizarría a donde solo ellos mismos se podrían exceder, si acaso es posible. Nación española, la sangre vertida de tantos cides victoriosos, 18.000 enemigos con una numerosa artillería, desaparecieron como el humo para que no nos ofendan jamás. Franceses, huid pues o pedid que os dictemos leyes, porque el cuarto ejército va detrás de nosotros y de vuestros caudillos a enseñarles a ser soldados. No tenía más remedio que hacerlo, porque este panegírico no se lo ocurre casi nada, ¿no? Pero bueno, pues bien, vista lo que era la batalla, ya he dicho que el militar que comandaba estas fuerzas era entonces el mariscal de campo Freire o Freire de Andrade. Pero tendríamos que hacer una breve visión de quién era este militar. Don Manuel Alberto José León Freire de Andrade y Armijo nació en Carmona, Sevilla, el día 11 de abril de 1787.
Se bautizó en su iglesia parroquial de San Bartolomé al día siguiente, siendo apadrinado por su abuelo Manuel Armijo, también militar. Era hijo de don Francisco Freire, subteniente del Regimiento de Caballería de Alcántara, natural del lugar de Santo Tomé, arzobispado de Santiago en Galicia, y vecino de Carmona, y de Josefa Armijo y Bravo, de la propia Carmona, y parece que había estudiado en el Colegio de Ocaña, y tras entrar en el ejército, sirvió en húsares españoles, hasta el grado de teniente coronel. Combatió contra la República Francesa y en la Guerra de Independencia se le concedió por la regencia del reino en Cádiz, el 30 de julio de 1812, la comandancia en propiedad de la Brigada de Carabineros Reales y fue nombrado como mariscal de campo, jefe del cuarto ejército español, en sustitución entonces del general Castaños. Debía ser un buen militar, porque para sustituir a Castaño, que era el gran héroe de Bailén, la cosa tenía bastante fuerza. Y tuvo, como hemos visto, una brillantísima actuación en la batalla de las alturas de San Marcial, el 31 de agosto de 1813, lo que le valió su ascenso a teniente general por Real Despacho, dado en Cádiz el 11 de septiembre de 1813. Pero también le concedieron, puedes pasar si quieres, una medalla para conmemorar esta acción. Y aquí ya vamos comenzando a lo que es todo el tema de la charla. Digamos que fue designado ministro de la guerra en el primer gobierno de Fernando VII en 1814, fue acusado de absolutista y por tanto fue procesado, no volvió a ostentar cargos con Fernando VII, aunque escribió en su defensa el manifiesto que da al público el teniente general don Manuel Ferrer Andrade, Sevilla, 1820, y falleció en Madrid a sus 68 años de edad en su domicilio de la calle de la Estrella, casa sin número, manzana 469, el 7 de marzo de 1835. Entre otros premios galardones está la evolución de las grandes cruces de Carlos III, de San Fernando y de San Hermenegildo. Y hay que decir que entre la muerte de Fernando VII y la muerte de él mismo, pues tuvo ocasión de recibir los premios que Fernando VII le había negado en su momento. Toda una vida dedicada a la milicia, en la que pasó por todos los empleos hasta llegar a teniente general. Y hay un tema fundamental, y es que el teniente general Ferrer Andrade, soltero empedernido, se nos casa ya tardíamente, como con 17 años, el 4 de noviembre de 1814, con una dama llamada Beatriz de Abad y Alfaro. Para mí tiene importancia esta dama, porque acabo de terminar y de publicar un libro dedicado al linaje de los Abad de Estadilla, en cuya casa vivimos la familia de mi mujer y yo mismo cuando voy lo veremos para allí, puesto que un pariente suyo, un tío suyo, construyó esa casa para él y luego al final, por esos avatares de herencias, llegó a la familia de mi mujer y en esa casa estoy yo verano. Pero me interesa muchísimo porque además él utiliza los datos de su mujer para dos temas importantes, como veremos dentro de un rato, que es para su propio escudo de armas, por un lado, y para un vizcondado previo al título que va a recibir en vida, todavía en vida, pero en vida de Isabel II. Ya hemos dicho que tras la victoria de la altura de San Marcial, a todos sus intervinientes, todos, desde el último soldado hasta el mariscal de campo, y a este, además de nombrar teniente general, se les concedió por el rey, el 24 de octubre de 1814, el uso de una medalla para conmemorar tal acción. Aquí vemos la medalla. Es una medalla muy curiosa que trataré de blasonar. Es una estrella de 4 puntas de gules, fileteada de oro y pometeada de lo mismo. Pometeadas son las pequeñas manzanitas que hay en la punta de cada una de las puntas de la estrella. Está angulada en los ángulos 1 y 4, está aquí justo al revés, curiosamente, de una flor de lis de oro, y en el 2 de un león de oro, y en el 3 de un castillo también de oro. Está cargada de un insignio distintivo compuesto de un campo de plata sobre el que se encuentran 2 sables de oro cruzados, enmarcados en una corona triunfal de sinople o verde,
y orlada toda ella de azul, con una leyenda en letras de oro que dice: el rey a los vencedores en San Marcial. Es importante que recordemos que dice el rey a los vencedores de San Marcial, y ahora vamos a ver por qué. Pues bien, antes de seguir un poco con la trayectoria de esta medalla y el general Fray de Andrade, sí me gustaría recordar que por Real Decreto de 15 de noviembre de 1913 se establece la medalla conmemorativa del centenario de la batalla de San Marcial, otorgada en sus 3 categorías de oro, de plata y de bronce, según fueran los descendientes directos de generales, jefes, oficiales, clase y tropas, y a los de los vecinos de Irún y demás personas que habían tomado parte en la segunda batalla de San Marcial, así como cuantas personas hubieran contribuido de alguna manera a la fiesta de ese centenario, consistente en un anverso, como venga ahí directamente, me aparece un cuadrado esmaltado en rojo con la inscripción Vigilancia Custos y cargado en su centro con una cruz espada flordelisada en sus ángulos y sumada de una victoria en forma de león. Al reverso lleva la inscripción Centenario de la Batalla de San Marcial, 31 de agosto 1813-1913, Irún. Penderá en cualquiera de sus 3 categorías de una cinta blanca fileteada de rojo a la derecha de la cinta y de morado a la izquierda de la cinta, que es precisamente la cinta de la medalla de San Marcial, de la inicial, es una cinta de 2 colores, rojo y morado. Aquí el rojo y el morado se ponen como filete de la cinta blanca, que recuerda que es solamente el centenario. Pues bien, pues después de hacer esta digresión fadística, tenemos que afirmar que el teniente general Fray de Andrade se sintió, y con razón, hasta tal punto honrado de su actuación en San Marcial y de esta medalla conmemorativa de la batalla, no la conmemorativa del centenario, sino la original, de que le reconocía como una acción dirigida por él, que a su solicitud se le autorizó de manera personal el 21 de abril de 1830 a usarla como un mayor timbre de sus armas familiares, y que tal reconocimiento sirviese a él y a sus hijos y descendientes en Carmona, o donde sus descendientes fuesen a vivir, de declaración de hidalguía sin que se les pidiesen más pruebas. Este era un dato importantísimo, puesto que, como saben ustedes, nadie podía reputarse de hidalgo si no probaba claramente esa hidalguía y esa nobleza de sangre que podía tener. En este caso, se le dispensa de cualquier tipo de prueba, le bastaba solamente con entregar en sus armas heráldicas la señal de la batalla de San Marcial para que nadie le pidiese pruebas, porque entendía que este hombre ya era hidalgo. Dato importantísimo. Y efectivamente, si ponemos hay uno donde tienen que estar los 2 escudos. Si estudiamos las armas del general, vamos a estudiar primero su conjunto. Uno en negro y otro en color. Sí, está bien. Si nos fijamos en él, este se ha tomado en color de un libro sobre personas militares y está sacado de un pasaporte otorgado en Madrid el día 22 de agosto de 1833 al capitán retirado de esa plaza, don Guillermo Pérez Ruiz, nada menos que por don Manuel Freire de Andrade, teniente general de los Reales Ejércitos, etcétera, etcétera, etcétera. En él se distingue un cuartelado, como verán ustedes. El primero de los cuarteles es una modificación mal hecha del escudo de armas de los Andrades. En sinople, una barra de plata enrolada en cabezas de dragantes del mismo metal, cargada de letras sable de la leyenda Ave María. Estudiaremos después cada uno de los cuarteles ya directamente. El segundo es nuevamente una mala composición del escudo de los Abad Ayue por su esposa. Cuartelado, primero de azul, 3 estrellas de 8 puntas de plata, 2 y 1. Segundo de azul, una estrella de 8 puntas de plata. Tercero de gules, cruz de oro. Y cuarto de azul, paloma blanca con un objeto de oro en el pico. El tercero sería una posible variante, posible solamente, del blasón de los Armijos, de plata, torre donjonada y fosada, defendida por 2 leones. En su color,
coronados de oro y con sus cabezas contornadas. El cuarto, finalmente, podría tratarse de una más que extraña modificación del blasón de las sierras, de oro, brotante sobre una sierra de carpintero, gules y plata, cordada de sable, una saeta de los mismos esmaltes, fijada, en la que se encuentra un corazón de gules. Pero verán que en el centro de todo, en el todo del todo, que dice los heraldistas, se encuentra un escusón con un campo de azul sobre el que se halla una estrella de 4 puntas de plata, pometeada de lo mismo, cargada de una insignia redonda con 2 sables cruzados de oro, bordura de plata, con una leyenda letra de sable que diremos después. Si se fijan, es una mala reproducción de la medalla de San Marcial. Recuerda lo que es la medalla, pero evidentemente no la tiene igual. Y lo que es curioso, como decía antes, es que la leyenda que habíamos dicho que señalaba el rey a los vencedores de San Marcial, en esa bordura que tiene el escusón central, señala exclusivamente el rey al vencedor de San Marcial. Es una digresión importantísima porque aquí él ya se atribuye a sí mismo la realidad de la victoria de San Marcial. El rey lo otorga a todos los vencedores y él se atribuye la dirección de esa batalla, posiblemente con una cierta razón, evidentemente, pero se atribuye directamente. Y también es curioso el propio escudo que presenta. Porque por un lado, efectivamente, los primero y tercer cuartel de su escudo podrían ser realmente un partido en donde el primero y tercero fuesen las armas personales de él y el segundo y el cuarto posiblemente las de su mujer, pero como ven aquí, en lugar de ser una banda engolada, realmente lo que es una barra engolada. Heráldicamente es francamente importante en este aspecto. Recuerda las armas, pero no son las armas. Pero peor todavía es cuando vamos a las armas de su mujer, porque no son las armas de su mujer. Realmente son las armas de su suegro, el coronel don Estanislao de Abad y la Sierra, hermano, y esto es importante, y por eso las utiliza, del que fue inquisidor general y arzobispo de Serimpia, don Manuel Abad y la Sierra, y del que fue obispo de Barbastro, don Agustín Íñigo de Abad y la Sierra. Más que posiblemente el recuerdo de estos dos importantes personajes eclesiásticos son los que hacen que ponga en sus propias armas, no la de su mujer, sino las armas de su suegro, que son las armas también que usan los dos obispos ya fallecidos. Podríamos hacer alguna explicación, pero en lugar de hacerlo con todo, sí me gustaría hacerlo justo con esta que tiene aquí. Porque este es un tema muy curioso, muy bonito, que a mí me encanta. Estos dos cuadros que hay aquí, uno encima de otro, son dos cuadros que existen ahora mismo. Los tenemos en la casa de Estadilla, la casa de los Abad. La casa de los Abad, les explico, la mitad es de la familia de mi mujer y la otra mitad es de unos primos de mi mujer. Pues uno de los cuadros está en nuestra casa y otro de los cuadros está en la otra. Pero si fijas, son no iguales, son muy similares, pero no son iguales. Los motivos son los mismos, pero la factura no es igual. Lo importante es lo que dice debajo. Dice, estas armas con blasón de los 4 hermanos son. Entonces tiene la curiosidad de que todos los autores aragoneses señalan que son las armas de los Abad y la Sierra. Y no es verdad. Son las armas de 4 hermanos Abad y la Sierra que fueron guardias de corte. Porque los Abad y la Sierra, obispos, utilizaban otras armas que recogían los 4 apellidos, los 4 linajes. Abad, la Sierra, Navarro y Marco. ¿Y qué es lo que recogen estos cuadros? Estos cuadros recogen un dato que un sobrino de ellos, el dueño de la casa de Estadilla, comenta en una petición de unos méritos que presentaba para lograr tener un trabajo, un nombramiento. Decía que su padre y 3 hermanos más sirvieron en las reales guardias del corte de su majestad y este, por su lealtad, les otorgó un nuevo timbre en sus armas. Pues aquí está el timbre.
Si se fijan, sobre la cimera, sobre el yermo, está como cimera, un rey sentado en el trono bajo el palio, y lo cuidan 4 guardias de corte. Son los 4 hermanos militares, Abad y la Sierra, que están ahí. Bueno, pues uno de esos 4 hermanos era Estanislao Abad, el padre de su mujer. Verán ustedes que este cuadro, que es el auténtico de los armas de Abad y la Sierra, de Abad concretamente, no tiene nada que ver con el primero, de la derecha. Efectivamente, las 3 estrellas también, pero los esmaltes no son los mismos. Lo más curioso, fundamentalmente, es el pájaro. El pájaro realmente es un pájaro comiendo pipas de girasol. Sin embargo, como ven ahí, lo que hay es una paloma que tiene una especie de maza en la boca, una cosa rarísima. Y después, el escudo de la sierra, que ahí ven que es una sierra de carpintero con una flecha boca abajo clavada sobre un corazón, pues tampoco es exacta. La sierra de carpintero normalmente se pone sobre un árbol de su color y en el suelo es donde se encuentra el corazón. Pero bueno, recuerda un poco el tema de la familia. Pues bien, no se quedan aquí las prebendas, los premios que recibió el teniente general, el entonces mariscal de campo, Félix de Andrade, ya hemos visto, que ascendió a teniente general, que pudo recibió la medalla, que pudo crear sus propias armas y que pudo incluir en sus armas la medalla conmemorativa de la batalla de San Marcial, puesta sui generis, dedicada a sí mismo en lugar de a todos los demás, pero que además al final recibió un marquesado. El 4 de junio de 1934 ya había muerto quien le había acusado primero de liberal y después lo había dejado a los pies de los caballos cuando le llamaban absolutista, y ya su hija nombra junto a otros 2 importantes militares de la independencia, le encarga y le da un marquesado. Lo primero, en aquellos momentos, y creado desde Felipe IV, nadie podía obtener ningún título de conde o de marqués si previamente no pagaba los derechos de vizconde. Era una forma de sacar más dinero. Evidentemente, todo título cotiza a la hacienda. Obligándole a pagar un título previo, pagaba 2 veces. El título de vizconde y el título de conde de marqués. Y es curioso, este título prácticamente no tiene virtualidad. Le nombra e inmediatamente le nombra marqués. E inmediatamente, físicamente, con una tijera se corta el nombramiento de vizconde porque queda suprimido. Pues él pidió que ese título de vizconde fuese bajo el título de abad, el apellido de su mujer, en recuerdo otra vez de aquellos obispos de los que la familia Abad había tenido tanto nombre. Y era vizconde de Abad, cargo que nunca utilizó, lógicamente, porque quedó suprimido, pero el título que le dieron fue de marqués de San Marcial, en memoria y en recuerdo de sus hazañas en los altos de San Marcial defendiendo Irún, y bueno, con lo cual quedó honrado. Y yo entiendo también, o debo entender, que también Irún debería sentirse honrada, desgraciadamente aquel que defendió Irún contra los franceses pudiese recibir un título tan bonito como el de San Marcial, y tan más bonito que el de Irún, como tú nos dirás mañana, pero el de San Marcial yo entiendo que llevar en tu título el recuerdo de la ermita de San Marcial debe ser algo muy, muy interesante. Bien, no le dio mucho tiempo a poderlo disfrutar, porque en 1835 moría el primer marqués de San Marcial. Fue sucedido por su hijo mayor, también su hijo mayor, Manuel Félix de Andrade, que muere en 1839, y entonces le sucede su propio hermano, José María Félix de Andrade y Abad, como tercer marqués de San Marcial, el que muere pocos años después, también sin sucesión, y queda suprimido. Hay varios intentos en 1868 de recuperar por parte de un pariente muy lejano, haciendo el sifón. Posiblemente se podrían remontar a 5 o 6 generaciones por encima, es decir, que no tenía nada que ver con el título, pero siempre se decía por parte del Ministerio de Justicia que el título había quedado suprimido. Curiosamente,
en 1892, se crea de nuevo el título de San Marcial. Es una cosa muy rara, no es normal, no suele ser normal que se dé dos veces el mismo título con la misma categoría de título, con el mismo grado. Es decir, se puede dar condado de Alba y ducado de Alba, o marquesado de Alba, pero dar el mismo ducado de Alba, a no ser fuera de Alba de Viste o de Alba de Tormes, no es normal. Sin embargo, aquí se da, posiblemente porque queda suprimido. Y es verdad porque en 1892 se entrega ese título a un indiano procedente, pero recordad que era de Andújar, de Utrera en Sevilla, que había hecho fortuna en México y había vuelto a España, casando muy bien y creando industrias y mucha riqueza en España. Y el mérito, evidentemente, es el de la generación de industria, de riqueza, etc. Pero ¿cuál fue el mérito para ser denominado de nuevo marquesado de San Marcial? Es evidente que no tiene nada que ver con la batalla, que fue el primero, y tampoco tiene que ver nada con Irún, ni con la naturaleza de San Marcial. El mérito era que su mujer se llamaba María Marcial, Sáenz de la Maza y Gómez de la Fuente, lo cual motivo que impidiese que el título fuese de San Marcial y que tapase, por decirlo de alguna manera, el primer título de San Marcial, que sí tenía unos motivos de gloria que podían haberle otorgado ese título. Y yo, si me lo permiten, yo terminaría aquí y quedaría un rato a contestar las preguntas que ustedes quisieran o cualquier otra cosa que desearan, porque me parece que ya de rollo ya bastante. Muchas gracias. Estamos hablando todo el rato, hubo una calle en Irún con ese nombre. Sí. Sí. Lógicamente, esa calle está hecha en nombre precisamente del vencedor. ¿Dónde está? Pues está en el Izacho de Michu. Sí, sí. Sube, se engancha hacia el caserío 80. Y sigue, o sea... Sí, sí. La realidad es que fue dentro de los generales de Está la calle y está su nombre en la ermita de San Marcial, al lado del altar. Hay una placa en el altar, al lado derecho, según se ve el altar. una placa Está dedicado por parte del ayuntamiento al general Civil. Es que la realidad debió ser una batalla tremenda, porque para quedarse sin suministro y echar a los franceses que le triplicaban el número a base de luchar a la bayoneta, debían ser, no sé, como orcos tirando contra ellos y los franceses se echaron para atrás. Y fue la última gran batalla de la guerra de independencia. Ya fue el principio de fin. Ya no volvieron los franceses a tener unos avances espectaculares como tenían entonces, etc. Y observamos un general muy nombrado, a Wellington Sully, Wellington, Castaños, etc. Él fue uno de los grandes héroes de la independencia, porque esta fue su última batalla. Me cuenta que ya era mariscal de campo y esto le valió su vida a teniente general. Es decir, no era coronel entonces, debía ser un hombre ya muy bragado en la batalla en este aspecto. ¿Y ese título todavía está? No. No. Se suprimió, yo creo que antes de 1868. El otro sí. El otro continúa, fue rehabilitado. El otro título, el segundo marquesado de San Marcial. Fijaos, de Fernando de Guzmán y Sáenz de la Maza fue el segundo, que era el hijo del titular. Sí. Pero luego, que no será aquí, no lo suceden sus hijos, lo sucede un nieto. Y este nieto lo que hace es rehabilitar el título. No es una sucesión directa, es una rehabilitación. El título había quedado en suspenso y por tanto es exactamente Fernando de la Cuadra Asunsolo. Fue tercer marquesado de San Marcial en 1984. Fijaros cuando murió el abuelo. Es decir, que son exactamente 90 años después. El título había quedado vacante y luego fue rehabilitado por este nieto. Pero continúa lógicamente en vigor. Del primero no, el primero ya digo que en 1868 lo quieren recuperar unos familiares, unos grados que más valen no pensar en ello, y se declaró como suspenso, suprimido directamente. El escudo y el blasón de Ya no lo usa nadie. segundo no tiene nada que ver. Ya nadie. Entre nosotros el blasón
para un heraldista, yo me considero en cierto modo heraldista, es una porquería absoluta. Porque no refleja realmente ninguno de los blasones reales. Lo que hace es recordar, pero modificado y mal modificado. A nadie se le ocurre, y más en el siglo XIX, una banda convertida en una barra, porque en aquellos momentos todavía se hablaba de cosas raras como que la barra era una forma de bastardía, cosa que no es cierta, pero bueno, se hablaba. Entonces a nadie se le ocurre, y menos a un teniente general, héroe de la guerra, decir que me pongo una barra que me van a llamar bastardo, y todas las cosas porque no lo leo. Es decir, está mal hecho. Es más, la propia medalla que tenía que tener en la mano se refleja, la miras y dice, hombre, parece que es esta medalla, pero cuando la estudias no es la medalla, es una cosa que la recuerda. Ya lo más curioso es eso de pasar de ser una medalla a los vencedores, una medalla al vencedor. Es curioso. Lo curioso también es, y para mí, es quizá el premio más importante que le dan, ya no es el subir al teniente general, ya no es que le den la medalla y ya no es que le den el título, es que le otorgue ese privilegio de que nadie le pueda pedir, ni a él, ni a sus descendientes, prueba ninguna de hidalguía, porque con eso ya se sabe que es hidalgo. Yo creo que debe ser muy poca gente la que puede decir que tiene ese premio en sus manos. O sea, hombre, que yo sé, es muy importante para la época. Curioso si te puedas modificar de esa manera la zona. Efectivamente. Pero porque lo habrá hecho alguien que no tenía ni idea. Y yo quiero reflejar aquí, pues mis armas y las de mi mujer. Y la de su mujer, dijo el heraldista. Hombre, los hará hacia la sierra. Y le plantifica, pero plantifica, ¿cómo se le plantifica? Como muchos hoy. Entonces lo que van diciendo, el escudo de los López. Bueno, ¿de qué López? Y estas cosas van diciendo que sacan dinero, no saben cómo, a base de esa... Pero lo curioso es que la heráldica parece que vuelve a estar de moda. Pero de esa manera. Una heráldica de andar por casa y evidentemente no científica. ¿Nos podrías decir algo de esas acusaciones de absolutismo y de liberalismo, has dicho? Pues mira, perdona que te estoy tuteando. Efectivamente, yo creo que en aquella época todos eran liberales y todos eran absolutistas. Tengo el recuerdo de un antepaso de mujer, el brigadier Lorenzo de Cabrera Purroy, que cada vez que el rey aceptaba la Constitución estaba entre los primeros de la corte. Y cada vez que el rey se hacía absolutista, se escapaba volviendo a Francia porque el rey no era corte. Y aquí más o menos debe ser lo mismo. Cuanto más importante eres y cuanto más conocido eres, más gente tienes en contra. Y efectivamente. Entonces, es curioso que cuando le acusan de absolutista, que es en el periodo, en 1823-1826, en el trienio liberal, en la época absolutista, en la parte liberal, efectivamente, le acusan de absolutista. Y él se defiende. Pero cuando vienen los liberales, los absolutistas, dicen que es liberal. Y por tanto, el rey Fernando VII no le quiere a esas armas. Tiene que llegar su hija a él, a Rodil y a otros más de la misma época, que por fin les premia con el título, pero porque su padre no se lo daba. Tampoco le interesaba. Cuanto más militares hubiesen en aquel momento en la corte procedentes de la gran independencia, menos libertad tenía él, por encantado. Y entonces eso lo procuraba quitar como fuera. ¿Que era absolutista? Pues posiblemente lo fuera, pero un absolutismo Deslavado. porque luego también es acusado de liberal y no podía ser lo único. Por eso te preguntaba. No fue, está claro, fue un militar, imagino que bastante abragado. No sé cómo trataría a los pobres soldados del cuarto ejército o ejército de Galicia, pero desde luego debía tener más miedo a él que a los franceses. Eso me parece muy claro. La medalla del centenario está en uso hoy. Está en uso porque nunca se ha derogado. Lo que no se ha creado es la del segundo centenario, que fue el año pasado. Simplemente. No se puede usar. Y hay gente que lo tiene en sus casas, como tiene también los de Zaragoza. Tiene en su casa la medalla de los de Zaragoza. Yo creo que es un título de honor para descendientes de la pena es que algunas de estas no se hayan recuperado para hacer la medalla del segundo centenario a los descendientes de aquello, pues una forma también de seguir formando. Pero no se ha querido hacer ni en un caso, ni en 1808, ni en 2008, ni en 2013 en este caso.
etc. Pero sí se puede usar perfectamente. Perdón, es que no conozco prácticamente nada. En aquella época estos títulos tenían un valor para el que lo recibía. No, siguen teniendo valor, pero distinto. Pues en aquella época, 1834, tenía valor. ¿Qué ocurre? Que en 1836 viene el decreto de unificación, el decreto de lo que llaman confusión de estados, y entonces se pierden muchos de los privilegios que un título podía otorgar. Fundamentalmente aquellos antiguos privilegios de pago de impuestos o de no pago de impuestos, precisamente, y otros que se han perdido después ya a partir de 1931, como era después en los duques, el tener pasaporte diplomático, etc. Realmente el privilegio más importante es el honor de recibirlo, el poder ser considerado noble y el poder entrar en determinados lugares y estancias o cercanías al rey que de otra forma posiblemente no pudieras tener. Lógicamente eso entonces podría ser más importante. Hoy realmente en España no existe corte y por tanto el tener el título, bueno, hombre, es decir, yo soy ahora mismo el duque de Alba y tengo toda la historia del duque de Alba por detrás. No me reporta nada. Bueno, me reporta los bienes que tiene la casa de Alba y habrá títulos que tenga o no tenga, pero no reporta más. Reporta determinados títulos que se dejan sacar en la prensa y entonces aparece como gente de la llamada jet set. La mayoría de los títulos no salen ni en broma en ninguna revista, en ninguna portada, porque no les gusta. ¿Qué reporta? Honor. Simplemente honor. Antiguamente reportaba dinero, reportaban bienes, reportaba un prestigio, por lo mismo que te nombre conde de la Playa Baja, pues no te reporta nada más que un honor porque te han premiado unos hechos que tú consideras que efectivamente tienen un mérito y entonces lo aceptan. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo de siempre. El que tiene más amigos tiene más posibilidades. Hay gente que tiene más méritos y no tiene amigos. Y hay que tiene menos méritos, pero un amigo lo hace ver. Entonces habría que decir como Di Stéfano, no me lo merezco, pero me lo quedo. Con distintas cosas en este aspecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún cascarrillo más? Pues muchísimas gracias. Disculpen la lata que les he dado. Para mí es un honor. Bueno, señores, les emplazo para mañana a otra bonita conferencia. Gracias.